Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que ha conmocionado las redes sociales, las palabras de Aslemberg, que han dejado a todos en silencio. Su declaración sobre Özcan ha despertado emociones, recuerdos y un sinfín de especulaciones. Basisler, Özcan Enebrak Klar, Omur Boyu Silin Mes, algunas huellas, las que dejó Özcan, no se borran jamás, dijo la actriz en una entrevista que se volvió viral en cuestión de horas. Todo comenzó cuando Asl, quien había permanecido en silencio durante semanas, decidió hablar por primera vez sobre una etapa de su vida que muchos creían cerrada. Su voz, pausada pero firme, reflejaba una mezcla de nostalgia y sinceridad. No todos los amores terminan cuando se apaga la relación, confesó mirando directamente a la cámara, con esa expresión serena que siempre la ha caracterizado. Algunos continúan dentro de ti, aunque el tiempo pase y la distancia se interponga. Las redes explotaron. Los seguidores comenzaron a comentar sin descanso, relacionando sus palabras con su pasado amoroso con Özcan. Las teorías no tardaron en multiplicarse. ¿Acaso Asl seguía enamorada? ¿O simplemente hablaba de una herida que, aunque cicatrizada, aún deja marca? Lo cierto es que sus frases transmitían una emoción genuina, una que solo puede venir de un amor que dejó huellas profundas. Un amigo cercano a la actriz reveló a los medios, ella ha pasado por mucho. Lo que vivió con Özcan no fue algo simple, y esas cosas no se olvidan fácilmente. A veces el corazón recuerda lo que la mente intenta olvidar. Estas palabras solo aumentaron la intriga. Además, se filtró que Asl habría escrito una carta nunca enviada, en la que expresaba todo lo que no pudo decir en persona. En una de sus líneas, según las fuentes, escribió, «No culpo a nadie. Solo deseo que alguna vez entiendas cómo dolía amarte». Por su parte, Özcan no se ha quedado callado. Aunque no mencionó directamente a Asl, publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que muchos interpretaron como respuesta, algunas huellas también me siguen a mí. En cuestión de minutos, los fans comenzaron a comparar ambos mensajes, convencidos de que todavía existe una conexión entre ellos. No puedo negar que me conmovieron sus palabras, escribió uno de los seguidores del actor, mientras otros comentaban que el destino podría unirlos de nuevo. En los foros de fans, la discusión se ha vuelto interminable. Algunos aseguran que Asl está reviviendo recuerdos para cerrar un ciclo, mientras que otros creen que se trata de un intento indirecto de reconectar con Özcan. Una usuaria escribió, cuando una mujer habla con esa sinceridad, es porque aún siente. Y quizá no esté equivocada, porque en sus palabras había una ternura imposible de fingir. Un periodista que estuvo presente durante la grabación contó lo que se vivió tras las cámaras. Cuando terminó la entrevista, Asl se quedó en silencio durante unos segundos, mirando al vacío. Luego dijo en voz baja, algunas cosas se dicen para soltar, no para recordar. Fue un momento muy emotivo. La historia no terminó ahí. Después de esa entrevista, varios medios comenzaron a seguir cada paso de Aslemberg, intentando descubrir si sus declaraciones escondían un mensaje más profundo. Al día siguiente, fue vista saliendo de un estudio de grabación en Estambul, visiblemente emocionada. Llevaba en las manos un cuaderno, y según algunos testigos, parecía contener notas personales. Estaba mirando hacia el mar, muy pensativa, como si buscara algo que solo ella entendía, contó una fuente cercana. Horas más tarde, un periodista compartió una fotografía que rápidamente se hizo viral, Asl observando el atardecer en silencio, con los auriculares puestos, escuchando una canción de Özcan. Las especulaciones volvieron a encenderse, ¿acaso esa melodía era una forma de revivir lo que una vez sintieron? Uno de los fans escribió en redes, cuando escuchas la misma canción años después y todavía te hace temblar, es porque nunca se fue del todo. Según reveló una amiga íntima,
Asl lleva semanas escribiendo en un diario que comenzó tras esa entrevista. Es su forma de sanar, explicó. Ella no busca atención, simplemente está expresando lo que durante años guardó para sí misma. En esas páginas hay dolor, pero también agradecimiento. Dice que, aunque haya sufrido, aprendió a amar con el alma. Mientras tanto, Oscar fue abordado por reporteros durante una salida nocturna con amigos. Al principio evitó hablar, pero ante la insistencia respondió con serenidad: no todo lo que se termina desaparece. A veces, lo más fuerte queda invisible. Sus palabras bastaron para encender una nueva ola de titulares. Muchos medios interpretaron que se refería directamente a Asl, reforzando la teoría de que entre ellos aún hay sentimientos no resueltos. Esa misma noche, los fans notaron un detalle que no pasó desapercibido: Oscar comenzó a seguir de nuevo a Asl en redes sociales. En minutos, la noticia se volvió tendencia y miles de mensajes inundaron las plataformas. Esto no puede ser coincidencia, escribió un seguidor. Cuando alguien del pasado vuelve a aparecer, es porque algo dentro de ti todavía lo llama, añadió otra. Poco después, una fuente cercana a ambos confirmó que existe una comunicación discreta entre ellos. No se ven frecuentemente, pero hay mensajes, hay llamadas, aseguró. Los dos son muy reservados, pero se nota que aún hay un cariño profundo. Los seguidores más románticos sueñan con una reconciliación. Sería como un cierre perfecto para una historia que nunca debió terminar, comentan. Sin embargo, quienes los conocen afirman que ambos están en etapas diferentes de su vida, y que si vuelven a cruzarse, será desde otro tipo de madurez. En su última aparición pública, Asl fue preguntada nuevamente por Oscar. Ella sonrió con calma y respondió: el amor no siempre necesita un final feliz, a veces solo necesita paz. Esa frase, simple pero poderosa, fue suficiente para emocionar a miles de personas. Y así, una vez más, Aslenberg y Oscar se convierten en el centro de una historia que parece no tener fin. Una historia donde las emociones, los recuerdos y las palabras no dichas siguen flotando entre ellos, como si el destino todavía no hubiera cerrado completamente su capítulo. Queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que entre Asl y Oscar aún hay una chispa que el tiempo no ha podido apagar? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para seguir descubriendo los secretos y emociones del mundo del espectáculo turco. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre este tema y contarnos qué opinan. ¿Creen que Aslenberg y Oscar podrían reencontrarse? ¿O estas palabras solo son el eco de un amor que nunca se olvida?